las redes sociales y vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy y se llama El amor en las iglesias. El amor en las iglesias es la primera parte, la segunda parte la vamos a ver en el segundo servicio y estamos en 1 Corintios capítulo 13. Puedes ir buscando tu fragmento de la Biblia y si no también va a estar aquí en las pantallas. El tema pues el amor. El tema del amor sin duda es el más mal comprendido, explicado hoy en día en las iglesias. No, ¿cómo voy a explicar yo algo que no entiendo? ¿Cómo voy a explicar algo, verdad? Por ejemplo, si alguien me viene y me dice, oye, háblame de física nuclear, y pues no le voy a saber más que pronunciar el nombre, ¿verdad? Porque no sé de eso. Entonces hay personas que dicen, oye, explícame del amor, y te van a explicar otra cosa que no es lo que dice la Biblia, aunque sean maestros de la Biblia. Esto es importante entenderlo, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y el tema de hoy va a ser, porque siempre venimos a la Biblia en una forma de microscopio, pero ahora lo vamos a ver en una forma panorámica y nos vamos a dar un banquete porque vamos a estudiar entre algunas iglesias el amor que tenían unas y el que no tenían algunas otras iglesias. Hoy, por ejemplo, este amor que es tan importante, es imprescindible, no podemos vivir sin ese amor, ¿verdad? Y cuando se presenta este amor claramente a cada uno de nosotros, por ejemplo, si tú vienes a una necesidad, una angustia, un dolor, una soledad, una adicción, ¿verdad? Un pecado, una tristeza, un matrimonio destruido, cuando se presenta claramente este amor, inmediatamente esa persona es impactada por la palabra de Dios. Pero hay dos requisitos: uno, presentarlo bíblicamente, y otro es con el ejemplo. Sin una no es la otra. Si tú no eres ejemplo de amor, tú no puedes predicar el amor. Si tú no sabes, si tú estás lleno de amor, pero no tienes los principios bíblicos, tampoco es amor. O sea, tiene que estar aterrizado con lo que la Biblia dice del amor, porque si nos vamos a lo que dice el mundo del amor, pues entonces, ¿verdad? Todos aprendimos, número uno, sin Biblia, ¿no es cierto? Aprendimos un amor del mundo sin Biblia. Y número dos, aprendimos un amor condicional. Me amas, te amo. Me gustas, te amo. Me tratas bien, te amo. Si me haces sentir bien, te amo. Entonces siempre nosotros aprendimos del mundo un amor condicional, incluso del amor de la esposa o del esposo, o el de los hijos hacia los padres, o el de los padres hacia los hijos. Siempre en el mundo es un amor condicional, y la Biblia no enseña ese amor condicional, no es una condición. Ok, entremos en materia. Después de que Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo vino después de los profetas, sin duda, después de Cristo, el profeta Pablo fue uno de los más grandes, y como un flechero, como un diestro flechero que jala el arco y tensa, ¿verdad? la cuerda y pega y soltaba la flecha, y así lo hacía con las iglesias. Cuando el apóstol Pablo escribía una carta a una iglesia, era una flecha. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, a la iglesia de Efesios que le escribió lo que necesitaba oír la iglesia de Efesios, y a Filipenses, a Colosenses, a Tesalonicenses, el apóstol Pablo exaltaba a las iglesias lo que tenía que exaltar, les corregía lo que tenía que corregirles y les enseñaba pues lo que tenía que enseñarles. Por ejemplo, la iglesia de Gálatas, así rápidamente, la iglesia de Gálatas, ellos se apartaron de la gracia y se volvieron a las obras y a la ley. Y entonces el apóstol Pablo viene y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? A los colosenses estaban metidos en herejías legalistas y que tenían que estar con el velo y que tenían que estar no comer ciertos alimentos, y viene el apóstol Pablo y les dice: nadie os juzgue en comidas y bebidas en días de fiestas, de lunas y de lunas nuevas, en Colosenses 2:16. O sea, ¿qué estoy tratando de explicar?
que el apóstol Pablo a las iglesias les estaba diciendo exactamente lo que tenían que oír. Por ejemplo, otro caso, el de Tesalonicenses. Los tesalonicenses pensaban que ya había sido la resurrección de los muertos. Entonces viene el apóstol Pablo y les dice en segunda de Tesalonicenses 2:18, y ustedes creen que la resurrección ya se efectuó. Y él les aclara que no había sido la resurrección. Ok, todo eso para llegar a un punto. Que los corintios tenían mal entendido lo que era el amor. No tenían ni idea de lo que era el amor. Símbolo de muchas iglesias hoy en día que se llaman pentecostales, ¿verdad? Que hay muchísimos, ¿verdad?, lenguas y dones y manifestaciones, y no entienden lo que es el amor. Vamos a explicarlo, así es que saca las antenas, ¿verdad? Y entonces a los corintios les dijo, no les exaltó el amor. Y entonces, ¿verdad?, tampoco les reveló grandes misterios. ¿Por qué? Porque eran carnales. Dice, a ustedes no les puedo hablar más que como carnales, como niños en el espíritu. Se refirió así a los corintios. En cambio, a la iglesia de Efesios les dijo y exaltó el amor que la iglesia de Efesios tenía, y el amor bíblico, y les enseñó a esos, sí, como eran maduros, un rasgo de que eres un cristiano maduro es que vives en el amor. Y vamos, el amor no es decir te amo, hermano, y ser atento, no nada más es eso, sino el amor, y eso es lo que vamos a estudiar, es algo mucho más que lo que tú te imaginas de lo que es el amor. Entonces, Pablo, ¿verdad?, enseñaba lo que tenía que enseñar. Miren, vamos pues a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, ¿a quién le está hablando? A los corintios. ¿Verdad? ¿Y cómo estaban los corintios? Hablando en lenguas, hablando en manifestaciones, y que los dones, y que se caían y que se desmayaban. Y entonces el apóstol Pablo, como un arquero perfecto, les dice, ¿cómo tú te atreves a decir que tienes amor y ni siquiera estás obedeciendo, ni siquiera entiendes los principios del amor? Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un símbolo que retiñe. Simplemente una persona que tiene los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo y no tiene amor, duele, molesta. Está hablando en lenguas y tú ni entiendes lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene amor. Si tuviese amor, tendría que haber un intérprete para que explicara las cosas que está diciendo. No le interesa a ese tipo de personas que hablan en lenguas, no le interesa que los demás entiendan, porque si a mí yo hablo en lenguas y yo estoy hablando en lenguas y yo tengo amor, entonces a mí me interesa que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Pero como a ese tipo de personas no les interesa los demás, él interesa ser sobresaliente, ser ¿verdad?, el que habla más lenguas, entonces los demás no le importan. ¿Por qué no le importan? Porque no tiene amor. Aquí lo dice. Y si tú estás perteneciendo a un lugar donde hablan en lenguas y no hay traductor, dice el apóstol Pablo, que se calle la boca. Esas personas no tienen amor. Soberbia, pura, jactancia. Y dice aquí, y versículo 2, y si tuviese profecías, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviere toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada, ¿cómo dice? Nada soy. Y que pase el cojo, y que pase la persona necesitada, y vamos aquí a esperar un milagro, y puede que el milagro llegue, sabrá Dios si es de Dios o no es de Dios, y si no tengo amor, de nada sirve. Aunque sea sano, aunque ocurra un milagro, si no hay ese amor, de nada sirvió. Entonces, eso no es el amor. No es el amor que tú ores por una persona y que sane. Va a servir para que tu orgullo crezca. Ok, dice aquí, vamos a 1 Corintios 3, cambiamos nuestra
vista a 1 Corintios 3, 1, dice, aquí le dice el apóstol Pablo a los corintios y les dice claramente, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El niño y el carnal en nada difieren de un esclavo. En nada difiere. ¿Por qué? Porque no puedo obtener las promesas porque son niños. Y el esclavo no puede tener las promesas porque es esclavo. Un niño no puede ser heredado por su papá. ¿Por qué? Porque es niño. Un esclavo nadie le va a heredar. ¿Por qué? Porque es esclavo. Porque es el sirviente. Entonces, cuando nosotros entendemos que no podemos tener las promesas de Dios hasta que tú no crezcas, entonces tú te vas a esforzar en crecer. Yo le digo a esas personas, oye, y realmente, muchos nos acusan, es que esa iglesia de Vida Nueva para el Mundo está apagada, no hay las manifestaciones, ni las... Entonces yo les digo, ¿y sabes qué es una real manifestación del Espíritu Santo? Una real manifestación del Espíritu Santo es que tu vida cambie. Si tu vida cambia, ¿de qué sirve hablar en lenguas y que haya milagros? ¿De qué sirve si tu vida interior no tiene cambios? No has dejado las malas palabras, no has dejado la mala doctrina, no has podido amar a tu esposo o a tu esposa como Dios quiere, y tú te has vuelto a las obras y te has vuelto a lo que ves. Cuando nosotros no somos guiados por lo que vemos, sino por lo que está adentro de nosotros, que es Cristo. No por obras, no por vista. Nosotros somos guiados por la fe en Cristo Jesús. Ok, y dice aquí el versículo 2, estamos en 1 Corintios 3:2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni aún sois capaces todavía. O sea, el apóstol Pablo fue firme, no les puedo revelar misterios. Hay personas que acaban de nacer en Cristo, tienen 2, 3 días, o un mes o 2 meses, o desgraciadamente 2 o 3 años en Cristo, y no entienden lo de la predestinación. Ni tampoco se les puede explicar la predestinación, no se les puede explicar temas profundos, no se les puede predicar el arrebatamiento, no se les puede predicar el milenio, no se les puede predicar de temas, ¿verdad?, teológicos profundos. ¿Por qué? Porque son niños, no los entienden. Entonces el apóstol Pablo no le reveló grandes misterios a la iglesia de Corintios, a diferencia de Efesios. A Efesios les dio unas revelaciones impresionantes, como también sucede cuando nosotros somos espirituales. Cuando tú eres un espiritual, y el rasgo de ser espiritual es que estás lleno del amor, y cuando tú eres lleno de ese amor, entonces Dios te revela misterios impresionantes, no nada más para tu vida, que claro que los necesitamos para nuestra vida, sino también para otros. Por ejemplo, Dios te ha dicho a ti, oye, hijo, dale este versículo a esta persona. Eso es ser espiritual. Eso es ser lleno del amor. Que tú seas capaz, Señor, no nada más para mí, no quiero, dame, sino dame, Señor, porque le voy a dar a aquel. Dame, porque le voy a dar una palabra de aliento, dame. Y entonces Dios te da. Y como dice la Biblia, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Si tú no siembras, Dios no te va a dar más semillas. ¿Por qué? Porque te estás engordando y te estás poniendo panzón espiritual. Dice el versículo 3. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué había entre los corintios? Celos, contiendas, disensiones, o sea, divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pablo estaba diciéndoles a esta iglesia que eran peleoneros.
Se estaban peleando a ver quién es el que iba a predicar, a ver quién iba a pasar acá adelante, a ver que yo quiero dar mi testimonio y yo quiero venir aquí, a ver que me presten el micrófono porque ayer el Señor hizo un milagro conmigo y quiero que, ¿verdad? Y hacerme notar y hacerme ver y que todos los demás me vean y que me importa si viene aquella persona, este es mi lugar y quítate de aquí porque yo aquí siempre me siento. Esos son carnales, no se pueden sujetar a Dios porque están viviendo no en el espíritu sino en la carne. Y dice aquí el versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? A mí me gusta que la hermanita fulanita de tal me disipule, yo ya me estoy disipulando con ella y yo voy a hacer allá hasta que el Señor me levante y hasta que el Señor venga el arrebatamiento. Eso es lo que estaban haciendo los corintios. No, es que yo me disipulo con el pastor fulanito de tal y ese es el que a mí, ¿verdad? Y a mí es que él me gusta, todos los demás no sirven. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estaban haciendo de un Dios a los maestros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando tú entiendes que tú puedes tomar de un maestro, puedes tomar de otro, y tú te discipulas, eres fiel, eso es importante ante los ojos de Dios. Dice aquí, regresamos a nuestra vista, 1 Corintios 1:10. Vamos para atrás. ¿Cómo sabemos que había divisiones? Aquí lo dice. Aquí lo dice claramente en 1 Corintios 1:10. ¿Ya lo tienen? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si viene tu líder y te dice, oye, vamos a hacer esto, no. ¿Por qué? Simplemente porque tu líder te lo está diciendo. Viene tu esposo y te dice, oye, vamos a ir a comer acá. No, ¿por qué? No, si tú quieres ir a comer a tal lugar, yo y mis hijos me voy a este lugar, me voy con mi mamá, me voy con, ¿verdad? ¿Sabes qué estás haciendo, mujer insensata? Dividiendo la familia. Si tu esposo dice que van a ese lugar, ve. Si tu esposo te dice que ese vestido no se te ve bien, obedécelo. Así es el mandamiento de Dios. Las mujeres estén sujetas a sus maridos para que no sean tentadas y atrapadas en la desobediencia y ganen ventaja a Satanás. También nosotros los líderes, aunque no nos gusta, nos sometemos. Cuantísimas veces a mí me ha pasado que mi líder, ¿verdad? Mis líderes de allá de México me dicen, Gustavo, hay que hacer esto y esto, y vine allá, vamos a hacer un evento así asado, y yo me sujeto. Y no es porque me guste, sino simplemente por obediencia. No todas las órdenes que nos dan a los que estamos bajo autoridad nos gustan. No siempre nos gustan. Pregúntale a un soldado si le gusta estar en el rayo del sol. ¿Y sabes qué te va a contestar? Pues que no le gusta, pero que tiene que estar obedeciendo. Y así nosotros también obedecemos a Dios, ¿verdad? A nuestros líderes y estamos obedeciendo a Dios. Por ejemplo, un rasgo de una persona divisionaria, una persona que le gusta la división. ¿Sabes cuáles son las palabras de esas personas? ¿Y qué? ¿No lo has visto para que veas cómo es? ¿Sabes quién está hablando? Satanás. ¿O qué? ¿No has sabido lo que dijo? ¿Sabes qué estás sembrando esas personas? La división. ¿Lo estás diciendo? ¿O qué? No lo conoces, ya sabes cómo es. ¿O qué no te han dicho lo que dijo? ¿No te han dicho? Las mismas para mentiras y frases de división que jamás nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que tener. Simplemente el líder lo dijo, hay que hacerlo. Si en tu trabajo tu patrón lo dijo, tienes que hacerlo.
Si en tu casa tu esposo lo dijo, tienes que hacerlo. Demuestra el amor que tú tienes. Demuestra que Cristo también fue fiel y dice que Él se despojó de toda vanidad, se despojó de su grandeza, se despojó de toda su gloria, su honra, su majestad, se despojó y se hizo siervo para que nosotros aprendiésemos a ser siervos también como Cristo lo hizo. Hermano, la recompensa no es en lo grande que tú seas, sino lo pequeño que puedes llegar a ser. La grandeza ya no la había dado el mundo. Tú tenías un apellido y eras de la familia funala de tal, y que adinerado, y que tu abuelo era el mochorejas, y que verdad que mi papá era lo que haya sido. Eso era pura grandeza. Ahora, qué capaz y qué tan grande eres de hacerte pequeño, de hacerte el menos entre todos. Eso es grande ante los ojos de Dios. Si nosotros, por ejemplo, otro rasgo de falta de amor es presumir, la jactancia. Vamos al 1:7. Ahí estamos en 1 Corintios 1. Este es otro rasgo que tenían los corintios. Se jactaban y presumían. ¡Ja! En mi iglesia. Sí, ¿no los han visto? Sí, ¿verdad? No vayas a hacer de vida nueva. Ay, en mi iglesia de vida nueva para el mundo vieras de ver, ¿verdad? Y empiezas a presumir tu iglesia. Y también los corintios lo hacían. Y dice, de tal manera que nada os falte, presumían esto. Y Pablo los atacó inmediatamente y dice, de tal manera que nada os falta. O sea, Pablo les dice, ¿cómo? Ustedes, ¿verdad? Ellos decían, tenemos todos los dones, todas las manifestaciones, tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos predicadores, maestros, y tenemos todo. Y el apóstol Pablo les da un gancho al hígado a esos y le dice, lo vuelvo a leer, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos creían que ya estaban listos para recibir todas las recompensas de Dios. Y estaban 100% equivocados, desviados del camino. Cuando nosotros no entendemos que allí en la obediencia, en la humillación, y que te quites la jactancia, que dejes de ser presumido, porque hay presumidos discretos. También hay presumidos muy elocuentes y tú los oyes, oye, este cuate qué presumido es, y verdad, sobresalen porque hablan mucho. Pero hay presumidos discretos que en el mejor de los momentos se ponen adelante para ser vistos. Son discretos, pero están esperando el momento a ver cuándo para ser vistos por los demás. Pregunta. Estas cosas que tú estás entendiendo el día de hoy, ¿tú podrías calificarlas como que ya estás cambiando el interior de tu vida? O sea, realmente el amor de Dios que está moviéndose en ti, está moviendo todas estas ideas que nosotros llegamos a la iglesia, ¿están cambiando o tú las sigues abrazando? Si tú sigues abrazando estas cosas, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué te ha servido los años que tienes en Cristo? ¿De qué te sirve que vayas a estudios? ¿De qué te sirve que tú te digas cristiano? ¿De qué sirve si no ha cambiado tu vida? ¿Cuántas personas en la calle y tú llegas y te dicen, oye, ¿usted es cristiano? Claro, yo soy cristiano y desde hace tiempo. Desde mi abuelita, mi bisabuelo y yo, todos somos cristianos, somos una familia de cristianos. Y te jactes y presumas, pero no hay cambio en tu vida. Puedes saber mucha doctrina. El conocimiento envanece. Puedes haber discipulado hasta con Gamaliel. Te puedes haber discipulado con quien tú quieras. Con Armando Alducin, con quien tú me digas, pero si tú no tienes evidencia de cambio en tu vida,
te estás engañando tú mismo. Tú convertiste la religión, el cristianismo en otra religión. Son religiones que nosotros tenemos y vas el domingo y te sientas, alabas al Señor, oyes la prédica, das tu diezmo y te vas a tu casa. Y en tu casa toda la semana no agarras la Biblia, no hay cambios en ti, no hay un real convicción de que eres cristiano y que tienes que cambiar, no hay. Convertiste el cristianismo en otra religión. Saliste de los católicos y veniste con los cristianos y convertiste tu cristianismo en una religión. Veniste de los mormones, de los masones, de los testigos de Jehová, de donde hayas venido. Muchas personas cambian simplemente su religión. Y te dicen, ¿de qué religión eres? Mi religión es cristiano. Y no sabes ni siquiera explicar lo que significa las religiones y el ser cristiano. El cristiano no nos decimos religiosos. Jamás te digas religioso. Porque el religioso es esa persona que va y viene a la religión. Va y viene. Ellos cada 8 días, ¿verdad? Se santifican, ¿verdad? Se echan la hostia, se echan el agua bendita, se confiesan con un hombre, se hacen lo que sea. Y esa es su religión. Tienen una religión y el domingo en la semana, entre toda la semana se portan como el mochorejas y regresan y se dan golpes de pecho el domingo. Esa es una religión. Y nosotros los cristianos no tenemos una religión. Al menos yo no la tengo. Cuando nosotros tenemos una real convicción con Cristo, realmente sabes quién es Cristo a través de la Biblia, tú ya no tienes esa religión, sino cambia tu forma de pensar y ahora ya no tienes esa religión. Procuras obedecer todos los días de la semana. Todos los días, los lunes vienes a la Biblia, los martes, los miércoles, los jueves, y las riegas, porque todos somos humanos, todos somos pecadores. No hay nadie que no peque en este mundo. Todos somos pecadores, pero el secreto es que te arrepientas, que vengas a la presencia de Dios y te puedas arrepentir y le digas a tu esposita, te falté, y le digas a tu esposo, esposito amado, ¿cómo es que yo te amo tanto y te pongo en problemas? ¿Por qué no lo haces? Porque llevas el cristianismo una religión. Cambiaste simplemente la bandera. Antes eras de un partido político y ahora sigues siendo de otro partido político y sigues robando, sigues engañando. ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está que Cristo murió y murió por ti? Y lo dices, no, Cristo murió por mí, yo ya no pertenezco, ya no adoro imágenes, ya no hago. Sí, pero no hay cambio, evidencia en tu vida. Tiene que haber una verdadera evidencia de que hay un cambio físico que se experimenta. Es lo único que nosotros podemos experimentar. No puedes ver a Dios, no puedes ver a Cristo, pero sí podemos experimentarlo dentro de nosotros. Jesús le dijo a la mujer samaritana, dentro de ti saltarán ríos de agua viva. Se te ve en tu rostro, se te ve en tu cara, se te ven tus pensamientos. ¿Cómo ves a las mujeres? ¿Cómo ves a los hombres? ¿Cómo piensas de esa mujer pordiosera? ¿Cómo piensas de ese hombre que cayó en pecado? El sinvergüenzota pastor, si supiera ahorita que acabe el servicio, le voy a decir al pastor porque había fulanito de tal, allí, ¿verdad? Bien borracho, drogado. Y tienes un dedo gordo para señalar a los demás. Y cuidado que señales a uno de tus hermanos. Nosotros estamos para levantarlos, no para señalarlos. El mundo ya nos señaló, ¿no te basta? No nos basta, como si fuese ya. Y nosotros también estamos haciendo lo mismo que Satanás, señalando a los hermanos. Fulano de tal no carga, fulano de tal llegó tarde, y fulanito, y le voy a decir al pastor, ¿quién eres? Dice la Biblia, ¿quién te puso por juez? No somos jueces. Y cuidadito, porque tú también un día vas a ser juzgado. Y eso a veces no lo entendemos. Aquel señor, vieras de ver lo que hizo conmigo, y se dice cristiano. Perdónalo. Si en verdad está el amor en ti y está el amor en tu vida, perdónalo y no lo juzgues. Calladita, calladito, te ves más bonito. Nunca traigas chismes, trae algo que levante, porque el chisme es primo hermano de la división. Tú ya lo viste. Me dicen hermanos, ¿verdad? Sinceros, llegan conmigo y me dicen, oye pastor, fíjate que fulanito tal. ¿Ya fuiste con él?
Ya fuiste con él antes de venir conmigo. Dice la Biblia que ve tú y tu hermano, él y tú solos. Ese es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Ve con tu hermano, tú y él solos, y levántalo. Pero a veces, para divulgarlo, buen pretexto, para divulgarlo. Ahora sí, este sinvergüenza, te vas a ver lo que le va a pasar, le voy a decir al pastor. Y vienes y lo quemas y dices que lo amas. ¿Quién eres? Déjame decirte, la Biblia dice que con la regla que midas, serás medido. Como tú midas a una persona, así vas a medir, vas a ser medido. Cuando tú tienes compasión y te reconoces pecador y ves a un pecador, ¿sabes qué haces? Lo levantas. Dices, ay, caray, yo también soy pecador, voy a levantar a este, y vas y le pones el hombro, hermanito, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, yo sé que yo también he pasado por esas cosas, y lo levantas. Y un soldado, imagínate en una guerra, ¿no? En una guerra está el soldado por allá herido y llega el comandante, oiga, ¿por qué pedazo de hombre, soldado tonto, por qué se dejó dar un balazo? ¿Podría hacer eso el comandante con un soldado? Claro que no. Lo levanta. Los Estados Unidos tienen por norma no dejar ningún cuerpo de un soldado caído en ningún país. Se los traen a todos. Nunca han dejado, y los andan buscando. Acabó la guerra de Vietnam y todavía siguen buscando cuerpos en Vietnam, por si no lo sabes. Hay comitivas de soldados y de forenses buscando todavía cuerpos de soldados, porque ellos dicen, no te vamos a dejar tirado. Y nosotros los cristianos hay que dejarlo tirado. Cuando esos principios bíblicos, ¿verdad? Esos principios de los soldados, de las guerras y de las normas de los ejércitos en todo el mundo salieron de la Biblia. Y nosotros pareciera que somos jueces. Dice, vamos al 1 Corintios 5, 6. No es buena la jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Levadura es aquello que hace que el pastel, ¿verdad? El pan se haga, ¿verdad? Se hinche, ¿verdad? Que crezca. Esa es la levadura. Para que seas nuevas masa sin levadura, como sois, porque por nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, Cristo, les dice el apóstol Pablo a los Corintios, Cristo ya fue crucificado por nosotros. Ahora, que no es buena la jactancia, dice él. La jactancia es presumir y creer y pensar lo que no eres, o exaltar lo que eres. Esas personas buscan el reconocimiento. En el libro de Eclesiastés 1:2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y la palabra vanidad es la palabra geber, con B grande, y significa vacío, fútil, hueco. Eso es la jactancia. La jactancia es presumir algo que no eres, porque cuando realmente eres, no quieres presumirlo. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, no quieres presumirlo. Yo en México conocía a una persona hace, pues ya tiene algunos años. Yo era niño, iba con los negocios a mi papá y yo veía a un ranchero así, tenía él una refaccionaria, una ferretería, era un ranchero bigotón y hablaba así como del norte, y siempre que iba al banco llevaba el dinero en la mano, se los prometo, yo lo vi, y llevaba así los fajos de dinero y caminaba así en la banqueta, no había los ladrones que hay ahorita, ¿verdad? Y así iba y era don billetes, ¿no? Y llegaba y presumía, ¿verdad? Con su cinturón piteado y sombrero, ¿verdad? En la Ciudad de México, pues así caminaba el hombre y llegaba con su... Un día lo asaltaron. ¿Sabes cuándo le quedaron ganas de volver a ser jactancioso?
Nunca. Nunca. Se le quitó la jactancia. Pregunta, ¿por qué no aprendió de los consejos que le dieron antes? Ahora, otra pregunta, ¿por qué tú no cambias de los consejos que Dios te está dando en este momento? Para que nosotros dejemos esa jactancia y esa vanidad. 2 Corintios 10. Aquí Pablo explica cómo canalizar esta gloria. O sea, oye hermano, pues qué de malo, si de verdad si tengo, ok, aquí dice, oye, pues es que Dios me levantó y eso no lo puedo evitar, y que Dios me dio un puesto allá, más allá arriba, y que yo ni me lo esperaba, y que el Señor te hizo un gran pastor, un gran predicador, y verdad, y eres reconocido, tienes el estudio más grande de la iglesia, y tienes el negocio, verdad, o tienes un llamado, ok, ¿cómo canalizarlo? ¿Verdad? Ni modo que lleguen ahí cuando estás ahí en tu oficina, oiga, busco ¿verdad? Al mero jefe de este lugar, y que tú digas, yo no soy. O sea, no puedes decir así. Tienes que responder como Dios te puso. Y dice aquí, 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, dije 10. No, 2 Corintios 10, 17. Sí. 2 Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. O sea, si tú tienes que resaltar algo, no digas, no soy yo, sino es Cristo en mí. Oye, oye, qué bárbaro, qué nivel, que has llegado a una licenciatura, has llegado a una ingeniería, has escalado los puestos más altos que se podrían escalar en este lugar, y entonces tú puedes decirle, no soy yo, es Cristo. No soy yo, es Cristo. Y que tú le puedas dar la gloria a Dios en frente de las personas. Y que no te quedes callado. No soy yo. ¿Y qué importa que sean o no sean cristianos las personas que te están oyendo? Porque tú le estás dando la gloria a Dios, y si te quedas callado, te la estás comiendo. Allí enfrente de todas las demás personas, ¿sabes qué? El favor, la misericordia de Dios, porque yo soy igual que tú y Dios le plació ayudarme, darme esto. Yo oré mucho tiempo, pero a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y levantas tus manos y le dices, Señor, yo te agradezco todo lo que tú estás haciendo, eres tú el que lo está haciendo, y entonces tú le estás entregando la gloria a Dios, no es tuya. Simplemente, mira, Dios no necesita de ti, ni de ninguno de los que estamos aquí, ni de mí. No nos necesita. Él puede ser feliz sin ti y sin mí. Él puede llevar su iglesia sin nosotros. Lo que es un privilegio que Dios nos use y que Dios haga algo con nosotros y que nos levante y que nos ponga en los puestos de control. Y si estás oye pastor, pues yo no tengo esa manera, ¿verdad? Yo no tengo un gran negocio, yo no tengo un gran puesto. Ok, de ahí en lo pequeño, tú le digas a Dios, gracias. Hoy felicité a una persona, en la mañana, le hablo a un hermano y le digo, oye, felicidades, Dios te bendiga. Y dice, ay, pues gracias. Así como que lo vi yo medio cabizbajo. Le digo, oye, gracias. Le digo, oye, ¿qué no es un privilegio? Que tengas a tu familia completita, y que tengas vida y que tengas salud. ¿Y sabes qué pasó? Reaccionó. Sí. Oye, sí es cierto. ¿Cuántos de mis amigos no tienen su familia? Tan solo eso. Tan solo que para nosotros es tan común como levantarte, ves a tus hijos, ves a tu esposa, pareciera algo común, pero déjame decirte, para muchas personas no es común. Otros ya perdieron su familia. Otros están luchando por sus matrimonios. Otros están luchando por morirse de SIDA o no morirse, o morir de un cáncer. Y tú que estás completo, estás buscando el peligro, acostándote con una mujer y con otro hombre, y piensas que no te va a pasar nada, que como que no va a pasar nada, que Dios te ha guardado. Pero espérate tantito, porque Dios llega un momento en que también se cansa. Dice aquí en Efesios 1, vamos a Efesios 1,
Ahora sí vemos la diferencia. Efesios 1. Vamos a ver el reconocimiento que el apóstol Pablo hizo a la iglesia del amor. Efesios es reconocida como la iglesia del amor en el Nuevo Testamento. Una iglesia inmensamente llena de amor. Llena de amor. Y vamos a ver esos rasgos. 1:15. Por esa causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. Esto no se lo dijo a los corintios. A los corintios les dijo, ustedes son carnales para con todos los santos. O sea, tenían abundancia de amar a sus familias y también de amar a los que llegaban a la iglesia, de darles un buen saludo, de ser atentos. Se veía el amor de ellos en la iglesia. Algo que el apóstol Pablo sobresalió y dijo, ¿qué iglesia llena de amor? La iglesia de los Efesios, o de Éfeso, llamada también en Apocalipsis capítulo 2. Por esa causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros y haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo se recordaba de la atención que había tenido esa iglesia cuando se le visitó. Dice, no, me acuerdo de fulano y me acuerdo de sultano, qué barro, qué atención, qué amor, qué verdad. Y no se quedó el apóstol Pablo solo cuando acabó el servicio, todos se fueron. No, Pablo, oye, ¿qué te puedo servir? Mira, te pongo en mi casa, ¿quieres que te lleve a comer? O sea, era una iglesia llena de amor y eso le marcó el apóstol Pablo y dijo, qué amor de la iglesia. Y lo recordaba en sus oraciones. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es la revelación más grande que Pablo le hizo a la iglesia de Efesios? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y por qué? Número 1, porque vivían en el amor, vivían en la voluntad de Dios y eran maduros. No se le puede explicar profundidades a una persona que no tiene amor. Si viene aquel, ¿verdad? Dice, no, pastor, aquel, y no lo puedo perdonar, y no lo puedo perdonar, y no voy a deber lo que me hizo, no tiene perdón, no tiene perdón. Y tú te dices líder, y tú te dices mamá de una familia que estás orando por ella, y tú te dices padre de una familia, y no puedas perdonar a un sinvergüenza que te ofendió. No eres maduro. Efesios 3:5. No, perdón, ahí en el capítulo 17. Efesios 1:17, versículo 17, quise decir, versículo 17. Dice, porque para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y revelación, y en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia. O sea, Pablo les dice a los efesios, yo les voy a decir cuáles son las recompensas que ustedes van a tener. No se lo dijo a los corintios, se lo dijo a los efesios. Y vean cuáles son. Y les dice aquí en el versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los cuales creemos que según la operación de su poder, de su fuerza y de su fuerza? Esta palabra supereminente en el versículo 19 significa más allá de lo que está establecido. O sea, Pablo les dice a esta iglesia que más allá de lo que estaba establecido. O sea, había cosas que él les iba a decir que les iba a volar la tapa de los sesos. Nadie, a ninguna otra iglesia se lo reveló más que a la iglesia del amor. Y dice aquí el versículo 6.
Estamos aquí en, perdón, algo me sucedió. Dice aquí Efesios 3:5. Efesios 3:5. Ahora sí ya. Efesios 3:5 y luego 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. O sea, le sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles. Pregunta, ¿cuántos apóstoles había con Pablo? Ninguno. Solo él. Mas, sin embargo, en su humildad, él mencionó a los demás apóstoles. Y dice en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, les estaba revelando una gran maravilla y les estaba diciendo, ¿verdad?, que iban a tener unas promesas que ni siquiera los judíos podían alcanzar, que los gentiles éramos coherederos con Cristo Jesús. Esto se lo reveló única y exclusivamente la iglesia de Efesios. Solamente. No le pudo decir a los corintios, oye, a ver Corintios, que tú que hablas en lenguas y que dices que los dones y que la manifestación del Espíritu Santo, no te puedo decir las herencias que vas a tener. ¿Por qué? Porque eran niños. Repito, no se le puede dar herencia a un niño. Y en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en los dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en Hebreos 1:2 dice que en el Hijo a quien constituyó heredero del universo. O sea, Cristo es el heredero de todo el universo y nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Lo puedes entender? Déjame explicarlo. Fíjate nada más, qué promesa tan grande y maravillosa a una persona que es llena del amor, a una persona que es madura, a una persona que no está buscando que las demás personas le hagan el bien a él, sino él hacer el bien a los demás. Esas personas van a heredar las riquezas con Cristo. ¿Sabías? ¿Tú puedes imaginar que los científicos dicen que hay 200 millones de galaxias? 200 millones de galaxias. Tan solo las que se han descubierto. Tan solo las descubiertas son 200 millones de galaxias en un aproximado. Ok, déjenme explicarlo. Estas 200 galaxias solamente las han descubierto porque no saben que hay más allá. Déjenme explicar esto. Si prendieras un foco en la luna y tendríamos un cronómetro aquí, ya prendí el foco, sale, ahí va, y lo mido por la velocidad de la luz que viaja a 300,000 kilómetros por segundo, el foco tardaría en verse aquí 1.26 segundos. Si lo prendiéramos ese mismo foco en el sol, tardaría 8 minutos en llegar la luz. Ok, del otro lado del universo, hay focos perdidos que no han llegado la luz a la Tierra. Se llama el universo invisible o el universo invisible. Está ahí, los científicos saben que está ahí, pero la luz desde la creación del mundo, desde que se creó el universo, la luz no ha llegado a nuestro planeta Tierra, no sabemos qué hay. Entonces ponen un telescopio y ¿saben qué ven? Negro. Porque aunque ha viajado 300,000 kilómetros de distancia por segundo la luz, no ha llegado. Ese es el universo de nuestro papá Dios, que Dios quiere heredarte a ti y a ti y a todos los que aman a Cristo Jesús. ¿Ahora entiendes qué importante es el amor? Para que nosotros participemos y seamos coherederos con Cristo Jesús. No se lo dijo a la iglesia de Corintios por carnales, pero sí se lo dice Dios a un espiritual: hijo, te voy a heredar grandes riquezas de mi universo. No lo podían entender los efesios porque no había telescopio.
No sabían, no había computadora, no había internet, pero ahora que todas estas cosas los tenemos a nuestra mano, nosotros podemos apenas vislumbrar un poquito de lo que es el universo. Efesios 4. ¿Cuál es el rasgo más importante del amor? Ya, me lo debes de contestar a esta altura de la predicación. El rasgo más importante del amor es la unidad. ¿Cuál es el rasgo más importante de un carnal? La división. Alguien que viene a hablar de un hermano, división. Alguien que guarda la unidad, alguien que está guardando la unidad, esa persona es el rasgo más grande. Alguien que guarda, ¿verdad? Alguien que, un pleito entre los hijos. A ver, no, vamos a ver, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué peleaste con mi otro hijo? Oye, con tu hermano, a ver, vamos a juntarnos, vamos a orar. A ver, pídanse perdón. Ese hombre está solícito en guardar la unidad. Y en el trabajo, oye, ¿por qué saliste mal? A ver, vente. Y tú estás uniendo las piezas rotas. Tú entiendes qué importante es la unidad. Y que puede ser conciliador con esta persona, están peleando y entonces tú guardas la unidad y estás guardando la unidad, pídanse perdón, no somos perfectos. En ese momento tú estás caminando en la voluntad de Dios, amas a Dios. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, atentos, es lo que significa solícitos, en guardar la unidad del espíritu que es el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta iglesia que estamos hablando de Efesios, y con eso termino, esta iglesia de Efesios persiste. Esta carta que le mandó el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios era una iglesia llena de amor. Y que tú digas, ay, yo soy ese lleno de amor, yo califico. Ok, si tú calificas, ten cuidado de lo que te voy a decir. Si tú digas, no, yo califico, yo soy de unidad, yo soy de orar, yo soy de un consenso, de pedirse perdón. Si tú eres de esos, cuidado. Porque esta iglesia de Efesios, 30 años después, cuando ya había muerto el apóstol Pablo, muere el apóstol Pablo, y la vemos en las iglesias de Apocalipsis, y se le llama Éfeso, es lo mismo. Y el apóstol Juan le escribe una carta a Efesos dictada por nuestro Señor Jesucristo y le dice a Juan, escribe a la carta a la iglesia de Éfeso y diles que han perdido su primer amor. ¿Qué les pasó? Una iglesia llena de amor, una iglesia que era sobresaliente de todas las iglesias que había en las épocas de Pablo. Ahora se habían ido y estaban apagados, estaban arruinados, ya eran mecánicos, ya nada más venían y se sentaban y se levantaban, oían la predicación y nada pasaba, no había cambios y se habían olvidado de su primer amor. ¿Sabes cómo saber cuando una persona se ha olvidado de su primer amor? Recuérdate, cuando tú te convertiste, ¿qué hacías? ¿Cuánto tiempo pasabas en oración? ¿Cuánto tiempo pasabas en lectura de Biblia? ¿A cuántas personas le predicabas? ¿A cuántas personas le dabas testimonio? Y si tú ya no haces lo mismo, estás igual que la iglesia de Éfeso. Te has apartado de tu primer amor. Tú cuando llegaste, yo te vi. Invitabas a personas a la iglesia. Me sorprendía verte. Que no perdías el momento en traer personas de tu trabajo, amistades tuyas. Eras un gran evangelista. Y te vi predicando en las calles. Y te vi compartiendo la palabra.
Te vi regalando fragmentos, te vi llevando amistades a los grupos de varones y a los grupos de matrimonios. Y ahora has olvidado tu primer amor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y sabes qué pasa? Te confías. No pasa nada. Si yo no leo mi Biblia, no va a pasar nada. No, pues mañana voy. Hoy tengo mucho trabajo. Pues caray, no pasa nada. ¿Y sabes qué? Así le pasó a la iglesia de Efesios. Se olvidaron de su primer amor. ¿Dónde quedó tu primer amor? ¿Quién te lo robó? ¿Quién te lo robó? ¿Por qué se perdió ese primer amor en ti? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, si alguien enseñó ese amor, fue Dios. Y para mostrar ese amor que Dios tiene para nosotros, ¿sabes qué hizo? Dio a su Hijo. Y cuando lo dio, le dijo, mátenlo, despedácenlo, ¿verdad? Ahórquenlo, crucifíquenlo, háganlo como ustedes quieran. Yo les doy a mi Hijo. ¿Y qué hicimos con él? Exactamente eso. ¿Quién crucificó a Cristo? No los romanos, no los judíos. Nuestros pecados crucificaron a Cristo. Todos los que estamos aquí crucificamos a Cristo. Y para unos, Cristo sigue crucificado. Tú sigues viendo de lejos a Cristo, la cruz de Cristo. No es mi momento, todavía no me convences mucho. Y Cristo te está hablando y te dice, venid a mí. Y otros ya lo tienen en menos estima y ya no amas a Cristo como lo amabas, cuando tú debes entender, y si algo nos debe de quedar claro este día, que el amor más grande de Dios es que Él nos dio a su Hijo para morir por nosotros, para que tú no mueras, para que cada uno de nosotros no muramos y no vayamos a una eternidad sin Dios. Para eso Dios dio a su Hijo. ¿Por qué va a condenar a Judas? Dice la Biblia que al hijo de la perdición, para que se perdiera el hijo de la perdición, o sea, nunca fue salvo Judas. Si tú piensas que Judas fue salvo, entonces tú tienes un escudo para pecar, una justificación para pecar y portarte como el mismísimo Judas. Pero Judas no fue salvo sencillamente porque él nunca caminó con Jesucristo. Nunca quiso obedecer a Jesús, jamás quiso obedecerlo, y él, aunque a Judas se le predicó, pero Judas no quiso obedecerle jamás. Y no porque lo haya traicionado, porque también Pedro lo traicionó, sino porque no quiso obedecer. ¿Y cuántos Judas podrían estar sentados aquí? ¿Cuántos Judas podrían estar oyendo mi voz? Pero llegará un momento en que dice la Biblia que Dios separará a los cabritos de las ovejas. Dios va a separarnos. No todos los que estamos aquí somos cristianos. A lo mejor tú estás oyendo este mensaje para que te conviertas y tú entiendas que fuiste cabrito. Y ahora Dios quiere que tú seas oveja. Y las ovejas somos obedientes. Y amamos a nuestro pastor de pastores, Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos. Gracias, Dios, porque este mensaje del amor nos queda claro que cómo tú amas, Dios. Cómo tú amaste a una iglesia. Y tú amabas, claro, a todas las iglesias. Pero tú te desbordas en forma especial a los que te aman, a los que te buscan, a los que te están constantemente yendo a tu palabra, a los que por las circunstancias siempre están solícitos en guardar la unidad. Dios, danos fuerza para caminar en este mundo que nos absorbe, que este mundo quiere que nosotros dejemos de amarte,
que este amor no resplandezca en cada uno de los que estamos aquí, que este amor se disminuya, se mengüe, se enfríe. Dios, no queremos caer como la iglesia de Éfeso. No queremos caer como esa iglesia que al principio era tan amorosa, mostraba su amor a todos los demás y después cayó en una bancarrota espiritual. Si tú eres ese, si tú eres esa persona, dile a Dios, así, perdóname Dios. He perdido ese primer amor, me he olvidado de tu amor. Ahora camino como sonámbulo, sin saber qué es lo que estoy haciendo bien, sin discernir, sin orar. Me levanto y no leo la Biblia. He sido un barbaján delante de ti, Dios. Una soberbia me ha coronado, pensando en que tú eres bueno, y todas las mañanas y todos los días digo, eres bueno, Dios, y Dios es bueno, y sí eres bueno, Dios, pero estás esperando que te arrepientas. Tu bondad nos guía al arrepentimiento. Ya no camines sin sentir esa pasión con Dios. De hecho, no salgas de tu casa, no salgas de este lugar sin sentir que Dios te ama y que tú le amas. Y para decir que tú amas a Dios tienes que obedecerle, arrepentirte y decirle que le necesitas, Dios. Y si alguno de los que estamos aquí no conoces a Dios y nunca habías oído de este evangelio, o es la primera vez o la segunda, o no sé cuántas veces has oído tú de su palabra, ríndete el día de hoy. Dios te trajo con un propósito. Así, con tu cabeza inclinada, dile, Dios, Dios mío, te necesito. He sufrido tanto sin ti, porque todo el pecado que he hecho, y si es mucho o es poco, ¿qué te importe? Éramos pecadores y seguimos siendo, pero hoy tú tienes que ponerte a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero que me perdones todo lo que he hecho. Quiero que me levantes. Quiero vivir de tu mano. Ahora entiendo que tú moriste por mis pecados. Ahora entiendo que tú diste la vida por mí. Ahora entiendo que tú quieres que yo me aparte del pecado y que sea feliz. Y si no has tenido la felicidad es porque vives en pecado. La felicidad de Dios es que tú vivas. La felicidad de Dios en ti es que tú vivas exento del pecado, lejos de las tentaciones y apartado del mal. Y vas a conocer la felicidad de Dios. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.